pasos que están compartidos, el resumen de la política de este hospital, que les puede también servir para hacer la política de su hospital o donde ustedes trabajan, y los comentarios los pueden ir haciendo en el chat o ponen la manito para que los dejemos hablar. ¿Sale?
¿Acá se escucha? Bueno, ¿pudieron leer la política? Las sugerencias que quieren dar, no sé quién quiere empezar a aportar. Yo voy llevando el micrófono por acá. La cámara tampoco se va a ver. No, bueno. ¿Ustedes quieren hacer algún aporte a este grupo? ¿No? ¿Por acá, chicas? Bueno, a ver. El paso 1, a ver. ¿Qué paso tendrían que hacer? ¿Cuál les parece? ¿A dónde trabajan ustedes? Estudian. Bueno, ¿y a dónde pensarías trabajar, por ejemplo? ¿En un hospital o en un centro de salud? Bueno, ¿y qué habías visto que te llamó la atención o que puedes mejorar? El punto 3 que dice de informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica. No solamente que se limite esa información a la embarazada y al bebé, sino que a todo el entorno familiar. Bueno, muy bien. ¿Y cómo harías eso? ¿Qué te parece que podrías hacer de tu lugar? ¿Qué harías? ¿Qué podrías hacer? Desde las consultas, las últimas consultas, con obstetra, promocionar lo que es la lactancia a toda la familia, bueno, a su acompañante. Bueno, eso está muy bueno porque la familia es la que decide, también es la que apoya, la que sigue, porque uno tiene la decisión, pero si en el entorno te empiezan a hacer dudar, está muy bien. Puedes hacer afiche, propaganda, convencer a todo, y todo el equipo de salud, secretarias, todo lo que lo rodea. ¿Vos querés hacer algún aporte? No. Bueno, ¿quién sigue acá? A ver, vamos por acá. Estudiantes también. Bueno, ¿qué aportarían? A ver. ¿Ya? Es un ejercicio más creativo y después también en 5 minutos no puede resolverlo tan rápido. Allá enfermería de Neo pienso que sí porque ya lo tiene más claro. Por ejemplo, el punto 6 que dice no dan a los recién nacidos más que leche materna sin ningún otro alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados. En el caso de contraindicaciones temporales de la lactancia, pero hay capacitar en técnicas de administración de sucedáneos que no interfieran en la posterior lactancia. Por ejemplo, estar con la mamadera, con la cucharita, con el vasito, bueno, informar sobre esas técnicas. Y el 6 que habla de fomentar la lactancia libre de demanda, le agregamos enseñar signos de hambre y saciedad en el bebé. Tetinas, chupetes u otros objetos artificiales. Si bien no se aconseja, en el caso de que insistan el deseo de utilizar un chupete, bueno, incitar a que inicie a utilizarlo después de que sea de lactancia, que consulten con un pediatra para utilizar, bueno, que se adapte a la anatomía de la boca del bebé, y también, bueno, explicar que no todo es malo, por ejemplo, que el uso del chupete disminuye el riesgo de muerte súbita del lactante y demás. Muy bien, excelente, muy bien. Chicas, acá es importante eso de la asunción de inclusión, tener en cuenta, remarcar eso, porque todo el mundo está incorporado al chupete y eso cambia la mordida. Al principio de solo teta y todo lo que dijeron de la ventaja de la leche humana es fundamental con respecto a la leche artificial, que es una leche obviamente con
las características químicas de una vaca, no de un ser humano. Bueno, acá enfermería de Neo, ¿qué punto? Antonella. Nosotros hicimos más hincapié en el punto 2, de capacitar a todo el personal, que quizás hace falta un poco de supervisión constante. Si bien está la teoría, pero hay que verificar más la práctica. Un personal que esté a cargo y que puede ir recorriendo la sala y hablando con el personal, o quedándose al lado escuchando qué es lo que le dice la madre. Sí, está buenísimo lo que vos decís, esa supervisión un poco más activa, está bien, más sistemática. Bueno, supervisión de enfermería generalmente va y controla distintos aspectos del manejo de la sala, también podría tener una mirada más integral, ya que están varios sectores, estaría bueno como, está bien lo que decís, me parece muy bueno ese control extra, a sistematizarlo, ordenarlo, y probablemente, como me está diciendo, podría ser hasta que un escalón más, porque entre los compañeros es difícil supervisarse. Si vos a mi compañero le digas, a mi compañero, el Pupi, Marcelo le diga algo, me empieza a retar, somos compañeros. Entonces un superior por ahí tiene una autoridad y puede dar una bajada de línea que es interesante. Muy bien. Bien, Antonella. Acá, las chicas. Ella es la que quiero ver. ¿Cómo te llamas? Diana. Nosotros habíamos pensado el tema de esto de las redes de apoyo, que tenemos por ahí muchos pacientes que no son de acá de Santa Fe y después, si hay alguna dificultad, generar redes de apoyo en alguna otra localidad, por ejemplo, Esperanza, de una Paiva, evaluar si con los centros de salud o demás podemos poner en contacto a esas mamás después de que se van de alta. Nosotros la tenemos. Las redes de apoyo están dadas, hay distintos grupos, tenemos acá en el Hospital de Turraspe la parte del Comité de Lactancia, Florencia. Hay una red de apoyo que después les invitamos a los que quieran sumarse, es un WhatsApp de la red de lactancia de la provincia de Santa Fe y todas las que estamos acá en el curso estamos en la red, o sea que ustedes le pueden decir a ellas y nosotros las contactamos. Por ejemplo, anoche, a última hora, nos pidieron, me escribieron a mí para una ayuda a una mamá en Reconquista, y yo lo puse en el chat, y al minuto ya había 2 o 3 personas que podían ayudar a esa mamá. Acá también tiene una línea de WhatsApp que se ayuda y después se le da la contención al otro día en el consultorio, o ese seguimiento que alguno del equipo del comité le ayuda para promocionar esa lactancia. ¿Quién nos queda por acá? ¿Alguien más por acá? Ustedes chicas, ¿no? Ya está. Ahí levantaron la mano en el chat, que abra el micrófono. Ah, bueno, ¿cómo es eso? ¿Quién levantó la mano? Eve Catania. Eve Catania. ¿Dónde está? La primera. Eve, ¿vos tenés alguna preguntar algo? Eve, activa el micrófono, porque no se te escucha. En todos los lugares que uno puede trabajar tiene que tomar alguna conducta activa pro lactancia, o sea, ayuda a eso, porque va generando, allá la mano me está levantando, ayuda y va sumando gente. Siempre cuando se empieza un proyecto se empieza de a poco, un 5%, un 10% y va sumando. Y es importante que sea una cuestión social, cultural, de política del lugar donde uno esté trabajando. Es importante eso que pasa. Hola, buen día. Yo soy médica de Neo del Hospital Cuyen, y a mí lo que la mayoría, o sea, hay un grupo de prolactancia, pero a veces uno no está completamente acompañado, y qué importante es esto de capacitar a la enfermería, porque a veces vos indicás, qué sé yo, un chico que salió del respirador, indicás pecho, y ya le ponen el chupete, y te dicen, no se puede prender, y la mandan a la mamá a sacarse leche, en vez de insistir esa hora que entra, a que intente prenderlo al pecho. O, no sé, bajó porque el chico se había deshidratado en la maternidad. Y te dicen, no, pero se queda con hambre. Y vos cuando vayas a ya le pusieron la mamadera. Pues sí, pero espera, o sea, ¿qué apuro hay? Claro. Entonces, también muchas veces
a lo mejor no por mala intención, pero sino por ansiedad, porque el chico se puede ir rápido a su casa, interfieren con la lactancia. Y después esa madre, cuando se va al hospital, te dice, no, porque mi leche no la alimentaba, no se llenaba, se deshidrató. Se va con el concepto de que no puede seguir amamantando y tiene que empezar a gastar en una fórmula que están carísimas. Y después tampoco tienen el acceso a esa fórmula. Entonces, la verdad es que qué importante es capacitar a todo el personal y que la institución adopte la política de prolactancia. Allá en la NEO no tenemos acceso irrestricto. Entonces la mamá entra cada 3 horas. A veces el chico lo tenés 1 hora antes a los gritos y le ponen el chupete. Claro, después el chico se sació, se calmó, el deseo succionar con el chupete, y cuando la madre entra está desmayado, dormido, porque sí, lloró 1 hora. Entonces a veces yo le digo, llama a la madre que está ahí en la pieza. Cuando los días sábados por lo general hacemos prolactancia. Entonces decís, anda a llamar a la madre. Pero si no, eso tampoco surge el problema. Y la tenía ahí la madre sentada en la habitación, claro, esperando poder entrar. Entonces, si bien después tener otro comentario, no, pero si entran a cada rato, hay un montón de gastos en jabón, papel, y está todo el día como de manera circulando gente. Bueno, pero son políticas y decisiones que se tienen que tomar desde la institución. Y por otro lado, un comentario, yo también soy médica pediatra de Dairy Home. Allá las madres trabajan mucho siendo empleadas recolectoras de frutillas. Y me pasa que hasta que empieza con la época de frutillas, están con pecho exclusivo, pero cuando empiezan a trabajar, que se trabaja 12 horas, no tienen acceso a un sacaleche. Yo no sé cómo acceder a un sacaleche para empezar a hacer. Con dos mamás le pudieron comprar. Entonces pudieron hacer su banco de leche. Cuando quedaba con el familiar le daba la leche humana con la mamadera. Podés comunicarte con la dirección que están los kits de lactancia, de mi director a ver si todavía están. Hay estas ocasiones así particulares. Bien. Está, porque una madre, por ejemplo, la llevaba en el cochecito, entraba a trabajar a las 4 de la mañana. Entonces la chiquita acostada en el coche tapadita, desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde salía. Las kits son para esos casos, son lactantes exclusivas y mamás que tenía necesidad de trabajar, claro. Así que podés comunicarte con la dirección y coordinar eso. Bueno, eso se manda ahí. Conmigo. Ahí está, y después te digo. Bueno, justamente el lema de este año son disminuir las brechas de la lactancia. La problemática, igual 12 horas que trabaja es terrible, hay muchas horas de trabajo. Y a ver, no sé si con un sacaleche se va a solucionar, digamos, tratar de organizar y estimular el tema de la lactancia. ¿Qué pasa? Bueno. Con las manitos llenas de tierra, pobre, te decía, no tengo que lavarme las manos. Y le prendía la teta, y de un mes para otro la bebé, de aumentar 1 kilo pasó a aumentar 300 gramos. Y yo digo, ¿qué pasó, mamá? Empecé a trabajar, doctora, me dijo. ¿Dónde estás trabajando? Y ahí me contó, yo no podía creer. Y trabajan así, un montón de horas que recolectan frutillas. Porque es una época, y después empiezan a hacer las horas y se quedan desempleados. Entonces, en el momento que pagan 2 pesos por kilo de empanillado, trabajan un montón de horas. Y una madre decía, le doy leche de vaca porque no tengo para acostumbrar la fórmula. Y ahí el dispensario, que no tiene fondo tampoco, pudo conseguir unas donaciones como para darle a su mamá. Pero todo muy artesanal. Bueno, gracias. Los aportes, seguramente siempre hay más temas para ir trabajando y entre todos vamos construyendo y armando una solución para todo esto. Bueno, como les comentaba a las veces de obstetricia de acá, nosotros con las mamás que son del interior, le pegamos con todas. Quienes se van de alta de acá al servicio, les pegamos el contacto de Mamá Corazón, que ellos tienen un teléfono, el WhatsApp, y ellas también están en el grupo de la provincia, así que si hay alguien del interior que necesita ayuda, trasladaremos esta consulta a el grupo de lactancia de la provincia para que siempre tengan algún referente. Les tomaremos el número de teléfono ahí a través del grupo de WhatsApp para comunicarnos con esta paciente que, por ejemplo, es de Gato Colorado, lo decimos siempre para poder ayudarla en diferentes instancias. Y muy bien el aporte de Flor,
en relación a los kits de lactancia. Así que bueno, ahora vamos a continuar. Perfecto, con Flor Jacobi. A ver que veo mi agenda. Bueno, vamos a cambiar un poquito la temática el día de hoy por algunas cuestiones logísticas, así que ahora vamos a empezar con Flor Jacobi. Las dejo con ella. Gracias. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, antes que nada celebro que nos estemos encontrando esta presencialidad, esta cuestión híbrida, porque bueno, surgen estos intercambios que están buenísimos y nos vamos con soluciones, eso es importante. Sí, porque eran dos formatos. Era el mismo, pero me parece que ¿Se escucha? Sí, ahí escuchamos. Bueno, gracias. Les decía, para que no escuchó, es un tema que acá... ¿De nuevo? Que lo hice muy cortito, pero obviamente que hay muchísimo para hablar y para ampliar, así que intentaré ser lo más breve posible. ¿Cómo es esto? El de abajo. Bueno, seguramente ya vieron porque es la primera de este curso sobre el concepto de los 1000 días, lo que implica, muchas ya lo deben conocer, pero tenemos que saber que todo lo que hagamos desde lo nutricional, desde lo ambiental también, durante este periodo, va a condicionar y va a modular y va a favorecer el crecimiento y el desarrollo del niño desde sus primeros minutos y va a ejercer efectos de programación metabólica precoz que posiblemente van a perdurar para toda la vida. Por eso es tan importante los primeros 1000 días, la gestación, incluso antes de la gestación, el periodo de los primeros 2 hasta incluso 3 años del niño. Es como una ventana de oportunidad. Bueno, no lo quiero ampliar mucho porque ya lo vieron seguramente. Bueno, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con una persona gestante? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que consultar? ¿Qué tenemos que indagar? Primero, antecedentes personales de esa persona, sus antecedentes dietéticos, cómo se viene alimentando y cómo ha sido su alimentación años atrás, su estado nutricional, sí, también, y su estado nutricional previo. Ejemplo, hemos tenido consultantes con una cirugía bariátrica, entonces, bueno, conocer cómo ha sido su alimentación previo también, no solamente en ese periodo, en ese momento, antecedentes familiares, situación socioeconómica, cuando hablo de antecedentes familiares, antecedentes de diabetes, hipertensión, enfermedades renales, cardiovasculares, situación socioeconómica, antecedentes de enfermedad también, obviamente de consumo de drogas, tabaco, alcohol, si está tomando alguna medicación actualmente, si viene suplementada, si ya está suplementada o ha estado suplementada previamente al embarazo, y la alimentación actual. Cómo son sus hábitos también y cómo son cómo es su rutina, ¿no? Cómo es su día a día y qué posibilidades tiene.
El índice de masa corporal es un indicador que tenemos para poder evaluar el estado nutricional. Es un indicador más, no es el único, obviamente, pero bueno, nos puede dar una aproximación más o menos si queremos conocer cuál debería ser la ganancia de peso total en el embarazo. Yo siempre aconsejo que a las personas que gestan, que no se vuelvan locas con el peso, que no piensen, bueno, este mes tengo que aumentar tanto, este mes, o sea, es 1 kilo al mes, no, eso ya no existe, y de hecho, conforme avanza el embarazo, la ganancia de peso va a ser mayor, obviamente. Incluso durante el primer trimestre, hay personas que incluso descienden de peso. ¿Por qué? Porque quizás vienen con una alimentación totalmente desordenada, y cuando empiezan a ordenar su alimentación, empiezan a como incluso descender de peso, bajar de peso, o si hay alguna, hay sintomatología como vómitos, como rechazo a los alimentos, también puede suceder. Entonces, no enloquecer, sí, no preocuparnos, sí ocuparnos. Bueno, eso más o menos un aproximado, teniendo en cuenta si es una persona que en el inicio de la gestación estaba con un bajo peso, o un peso normal, sobrepeso u obesidad. Siempre recordar que la gestación es un momento para hacer dieta, para restringir, y que siempre va a haber ganancia de peso, incluso en una obesidad mórbida. Bueno, podemos evaluarlo a través de las curvas. Como verán, yo no soy muy pro de las mediciones y de peso, por eso trato de avanzar, porque me parece más importante la calidad de la alimentación. Y ahora sí vamos a ver las necesidades nutricionales en el embarazo y en la lactancia. Primero, tener en cuenta que cuando hacemos cálculos de energía, si queremos hacer un cálculo de energía, tenemos que saber que durante el primer trimestre podemos anexar 70 calorías al día. Durante el segundo trimestre son 200 kilocalorías al día extra, y durante el tercer trimestre son 500 calorías por día extra en la gestación. Y en la lactancia, fíjense que los primeros 6 meses es menor como la energía, el requerimiento energético, que en los 6 meses posteriores, ¿no? Porque obviamente uno viene con ya un cúmulo, ¿no?, de energía desde la alimentación de la gestación. Sí, muy importante, y acá me enfoco, ¿dónde sacamos la energía? De nutrientes. Me enfoco mucho en las proteínas, en las grasas y en la calidad de los carbohidratos. Proteínas, hablamos de 26 gramos al día extra a partir del tercer trimestre, y siempre tener en cuenta el cálculo proteico, ¿no? Bueno, saber si estamos llegando, por así decirlo, así le decimos los nutricionistas, llegamos con las proteínas que necesitamos. Con respecto a los lípidos, les decía, o las grasas, vamos a tener en cuenta la calidad de las grasas. No las vamos a demonizar, al contrario, son sumamente importantes, sobre todo para el neurodesarrollo fetal, y no las vamos a restringir, y no vamos a hacer, nos vamos a enfocar en esto, en que haya calidad de grasas. ¿Y cuáles son? Sobre todo las grasas, principalmente, ¿no? Las grasas que vienen de los de origen vegetal, frutos secos, semillas, palta, también las grasas de los pescados, obviamente el huevo y las carnes también. Hay 2 tipos de grasas, el ácido docosahexaenoico, el DHA, y el ácido eicosapentaenoico, y a partir de ahora le vamos a decir DHA y EPA porque no me voy a exponer de nuevo al trabalenguas, que necesitamos sí o sí incorporarlos a través de los alimentos, y ya vamos a ver un poquito más. Y respecto a los carbohidratos, vamos a tener en cuenta sobre todo el índice glucémico de los alimentos, ¿sí? Muchas veces escuchamos que hay que reducir las harinas, que no hay que consumir determinado tipo de harinas, o que hay que reducir los carbohidratos. En realidad tenemos que priorizar aquellos que son integrales, que nos van a aportar mucho más que solo carbohidratos, ¿no? Y acá hablamos de alimentos como los cereales de grano entero, los pseudocereales, incluimos la quinoa, el amaranto, podemos incluir mijo, el trigo sarraceno, quizás alimentos que obviamente no consumimos a diario y que por ahí algunas personas no lo conocen todavía.
Y también vienen las harinas de todos esos derivados con los cuales podemos indicar preparaciones, incorporarlas en las preparaciones conocidas, ¿no? Las masas de tarta, de pizza, empanadas, estamos tan acostumbrados a comprarlas, bueno, podemos empezar a incorporar estas harinas en ese tipo de preparaciones. Les decía entonces eso, el índice glucémico de los alimentos. ¿Por qué? Porque un alimento rico en fibra va a tener un índice glucémico menor que un alimento refinado, una harina refinada, ¿sí? Lo mismo tener en cuenta las frutas, debemos indicar consumirlas enteras, no en jugos. Lo mismo, si vamos a cocinar las pastas, tener en cuenta hacerlas al dente y siempre combinar, siempre tratar de combinar o tratar de indicar esto de combinar harinas o carbohidratos con vegetales, con frutas, con alimentos ricos en fibra y grasas también para reducir ese índice glucémico. Hoy les decía que el DHA y el EPA tienen una síntesis endógena limitada. Esto quiere decir que necesitamos incorporarlos sí o sí a través de los alimentos. Se han escuchado unas hablar de los ácidos grasos esenciales, es esto justamente, porque necesitamos incorporarlos a través de la alimentación. El feto y el recién nacido van a depender del suministro materno de este tipo de nutrientes. ¿Y a dónde los encontramos? Principalmente en los pescados de mar de aguas profundas. El salmón, la trucha, la arenque, la caballa, el atún. En realidad son pescados, no hablamos de los enlatados, obviamente, pescados que son de difícil acceso, que no los consumimos en general muy frecuentemente, o casi que no se consumen. Bueno, entonces también tenemos que tener en cuenta que en las semillas de chía, las semillas de lino, sus aceites, porque también vienen aceites de chía y de lino, y en las nueces también vamos a encontrar un precursor de este DHA que al incorporarlo, al consumirlo, se puede convertir en nuestro organismo en ese DHA. Traté de hacerlo lo más sintético posible porque es re complejo el proceso. No sé si, bueno, vi que hay una presentación de mitos, no sé si habrá algo de esto, pero hay muchos mitos en relación a la alimentación en la lactancia. Muchos mitos, que no se puede comer tal cosa, que no se puede comer tal otra, que si no me alimento bien, la leche no va a ser buena para mi bebé. La realidad es que la naturaleza siempre prioriza la cría, chicos, es así, o sea, la leche humana siempre va a ser perfecta. Ahora, tenemos que tener en cuenta algunas cositas que sí van a hacer que, en la alimentación, van a hacer que mejore la calidad de esa leche humana. Antes de hablar de la microbiota, seguramente también tienen una clase sobre microbiota, se está enterando la disertante. La microbiota de la leche humana se cree que está modulada en realidad, se produce por dos mecanismos, ¿no? Una ruta enteromamaria, que las bacterias del intestino migran a la glándula mamaria, y también a través de la inoculación retrógrada de la cavidad oral del bebé, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Es muy importante, para modular la microbiota de la leche humana, la dieta de la mamá, la alimentación, no voy a decir dieta, la alimentación de la mamá y la lactancia exclusiva a pecho. ¿Sí? Si hay biberón, si hay una interferencia, bueno, va a interferir en esa modulación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Les decía hoy, en relación a la composición de la leche humana y la dieta, la relación de la alimentación y la composición de la leche. Bueno, se cree que solo las grasas, la calidad, no la cantidad, la calidad de las grasas y algunas vitaminas van a estar influenciadas por la alimentación de la mamá, ¿sí? A medida que avanza la lactancia, van a aumentar las vitaminas hidrosolubles y van a disminuir las vitaminas liposolubles. Y como les decía, solo las vitaminas hidrosolubles son las que condicionan, digamos, si la mamá lo consume, condicionan la composición de la leche. Además, en relación a la dieta materna, hay evidencias que confirman que la composición de la leche está influenciada también por los estados nutricionales. Hay una asociación entre la obesidad de la mamá, o el sobrepeso, y la concentración de grasa y lactosa en la leche.
y esta es la parte más linda, que son los requerimientos de los micronutrientes, porque siempre nos enfocamos en proteínas, en grasas, en carbohidratos, pero hay muchísimo de vitaminas y minerales que tenemos que tener en cuenta en la gestación y en la lactancia también. El ácido fólico principalmente en la gestación. Bueno, ya sabemos sobre su suplementación. Yo les puse ahí algunas fuentes nutricionales, pero no porque van a ser fuente de... no con eso se excluye el suplemento, ¿no? Al contrario, el suplemento sí o sí no se llega a cubrir con los alimentos, a eso voy, pero bueno, saber, digamos, que hay otros alimentos que tienen, hay algunos alimentos que tienen ácido fólico. Bueno, ya sabemos que el déficit puede ser responsable de, principalmente de efectos del tubo neural, y que también se aconseja, hay muchos en guías, en consensos, que se aconseja la suplementación de ácido fólico en toda mujer en edad fértil, porque obviamente hay muchos embarazos no planificados, no programados, en los cuales no se inicia con la suplementación. Respecto al hierro, bueno, sabemos que es importante para la producción de la hemoglobina, para el transporte de oxígeno, y es muy importante en la gestación conforme también avanza el embarazo porque hay mayor volumen, aumenta la masa sanguínea, por el crecimiento fetal y el desarrollo de la placenta, las necesidades aumentan. Si notamos y vemos los laboratorios durante la gestación que se le realiza a la mujer, vamos a ir viendo cómo los indicadores de hierro van disminuyendo también, ¿sí? Entonces, también es muy importante tener en cuenta los alimentos fuentes y otras cuestiones que después les voy a contar. Alimentos fuentes de hierro. Las carnes, los huevos, ya lo sabemos. Ahora, mucho de origen vegetal, mucho. Legumbres, soja dentro de las legumbres, las semillas, los frutos secos, cereales integrales y algunos cereales fortificados también, harinas que están fortificadas con ácido fólico y con hierro, frutas deshidratadas también, son ricas en hierro, y vegetales de hojas verdes que se los puse en rojo porque su biodisponibilidad, es decir, la capacidad que tiene ese hierro de absorberse por esos vegetales, es muy limitada. Así que yo no los tomo como alimentos fuentes de hierro, si bien van a escuchar que la espinaca y la cebolla tienen un montón de hierro, sí, pero su biodisponibilidad es muy baja, así que por eso se los puse en rojo. Y en la lactancia los requerimientos de hierro disminuyen, obviamente no los vamos a, que lo vamos a desestimar, ¿sí? Pero es más importante, o sea, como que los requerimientos son mayores en la gestación. Con respecto al zinc, bueno, también fundamental para la división celular, la síntesis y el crecimiento de proteínas y el metabolismo de los ácidos nucleicos. Las deficiencias de zinc durante el embarazo pueden provocar malformaciones congénitas, bajo peso al nacer, retraso del crecimiento intrauterino y parto prematuro. Y en la lactancia se recomienda aumentar el 50% la ingesta de zinc, y estos son los alimentos fuentes, las carnes, pescados y mariscos, legumbres, frutos secos y semillas y cereales integrales. Respecto al zinc y al hierro, podemos considerar los alimentos fuentes, pero si no consideramos los inhibidores, que me faltó esa filmina, los inhibidores y los favorecedores de la absorción, no vamos a hacer nada. ¿Cómo favorecemos la absorción del hierro? Principalmente con la incorporación de vitamina C. Vitamina C presente en cítricos, ya lo sabemos, también en tomate, en el pimiento, muchísimo en el pimiento, en los coles, en las frutillas y en el kiwi. Ojo, la vitamina C se pierde con el calor, ¿sí? Es termolábil. ¿Qué quiere decir esto? El pimiento generalmente lo cocinamos, o sea que esa vitamina C, le damos un besito, chau, gracias. Así que consumir en crudo, tomate crudo, es decir, cuando vamos a tener en cuenta para mejorar la absorción de hierro, la vitamina C, siempre con estos alimentos en crudo. Y además, algunos inhibidores comunes en la absorción del hierro y del zinc son, yo siempre les digo en la práctica, rociar todo con jugo de limón, todo, así sea carnes o legumbres, no importa, porque con la carne también tenemos que favorecer la absorción. Y les decía que también tener en cuenta los inhibidores, las infusiones, el mate, el té, el café, que generalmente tomamos mate hasta media hora antes de comer, o después de comer nos hacemos un café o un té, son inhibidores también de la absorción del hierro y del zinc. Así que para mí dos cosas, hay otros también, pero para mí esas son las fundamentales en la práctica, ¿sí?
El calcio, también fundamental, que participa en la mineralización del esqueleto fetal. La recomendación es de 1000 a 1200 miligramos al día, y si están teniendo lactancia, la misma recomendación para la población general. Las fuentes nutricionales, sí, ya sabemos que están en los lácteos, pero también hay un montón de alimentos de origen vegetal, en las almendras, el sésamo, en los higos, también en la soja, en los porotos blancos y en los coles. Yo estoy haciendo hablar rápido, pero no me favorece esto. El yodo, también un mineral importantísimo en el embarazo y la lactancia. Este se va a quedar, así que no voy a desarrollar. En la sal de mesa o en la sal marina, pero fortificados, porque hay sales marinas no están fortificadas. La vitamina D, fundamental, para mí las dos más importantes de para el final, la vitamina D, a través de la exposición al sol. ¿Hay alimentos fuentes? Sí, pero el 80-90% de la producción de la vitamina D la vamos a obtener a través de la exposición solar, y si no, suplemento, saber que el paso por la leche materna de vitamina D es muy pobre, así que recién nacidos, desde recién nacidos, amamantados, deben ser suplementados, los seguramente después lo van a ver, lo van a ampliar. Les dejo también las tablitas de las necesidades de los micronutrientes en la gestación y en la lactancia, de las que vimos y de algunas más. Respecto a la cafeína, bueno, no me voy a explayar mucho, pero no superamos 300 miligramos de cafeína diarios. Bueno, el alcohol, cero. Como profesionales de la salud, la recomendación tiene que estar cero, y esto me detengo un segundito. El consumo de alcohol durante el embarazo se asocia a un retraso en la subida de la leche, en la lactogénesis 2. Quiero contar que los niveles, esperen que hay algo que es muy importante, que quiero, bueno, perdón, si no me voy. Los niveles de alcohol en la leche materna, la leche humana, son similares a los niveles de alcohol en sangre de la mamá. O sea, deberíamos, como profesionales de la salud, desaconsejar. Sí. No hay, no una copita, nada. Cero como profesionales de la salud, después la persona decide. Y en la lactancia, el consumo de alcohol se asocia a una disminución del rendimiento de la lactancia materna, que puede haber afectación de la lactancia, obviamente, déficit en el desarrollo psicomotor infantil y alteración del patrón de sueño o vigilia del niño, reducción de la producción y del flujo de leche y el deterioro de la función inmune. Bueno, ni hablar de los consumos graves. Y otra cosa a tener en cuenta, la gestación es la seguridad alimentaria, y en esto hago hincapié con la limpieza y la higiene de los elementos de cocina, de las superficies y también de los alimentos. Recomendar sanitizar, eso para la población general, pero sobre todo para la gestación, sanitizar muy bien frutas y verduras. ¿Cómo? Con lavandina. ¿Cuál? La que indica el envase que es apta a alimentos. ¿Cómo? Como le indica el envase, porque depende de la lavandina. Bueno, utilizar agua y alimentos seguros, la cocción completa de los alimentos, no carne cruda, ¿sí? Siempre cocinar bien los alimentos, tener en cuenta también la contaminación cruzada, cómo distribuimos los alimentos en la heladera, y esto de no utilizar, con esto de la heladera digo, si dejamos las carnes crudas arriba y dejamos los productos cocidos abajo, posiblemente haya contaminación de esas carnes, chorrean los jugos. Y no utilizar utensilios donde, por ejemplo, las tablas, los cuchillos, cortamos crudo y después utilizamos cocido, no, se utilizan 2 tablas por separado. Y bueno, la temperatura segura para cocción y para conservar también los alimentos. Muchas gracias. Chicas, gente, ¿hay alguna pregunta desde lo virtual? ¿Alguna duda? Perfecto, si no, vamos a continuar. Ahora vamos a estar con Jessica Díaz, que también es licenciada en nutrición, y vamos a hablar de composición de la leche humana, alimentación de prematuros con leche humana como primera opción, aspectos nutricionales, inmunológicos y vivos de la leche humana. Bueno, veremos si llegamos con el tiempo. Vamos.
Sí, pido que me corten 5 minutos antes, me avisen porque me voy. A ver. Bueno. Para bajar la calefacción. Deshidratándose. Bien, bueno, como dijo Andrea, entonces vamos a hablar de composición de la leche humana y uso de leche humana en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Es un tema muy amplio, así que voy a tratar de ir rápido. Si bien son varias diapositivas, voy a mostrar lo más importante de cada estudio y después hacen las preguntas pertinentes. Primero, como dice Víctora, la leche humana no solo es un suministro nutricional perfectamente adaptado para el recién nacido, sino que probablemente nos dicen que es el medicamento personalizado más específico que es probable que este niño reciba, ¿sí?, administrado en un momento en que la expresión génica se ajusta finamente para la vida, ¿sí? Me pareció hermosa esa definición de leche humana que justamente habla de esta medicina personalizada que decimos últimamente. El uso de leche humana siempre, en cualquier ámbito, debe ser una prioridad. Fíjense este gráfico solo para mostrarles un poquito, un pedacito de todo lo que es la composición de la leche humana, ¿sí? Es enorme, hay millones de componentes y muchos otros que aún no conocemos. Vamos a ir viendo algunos, los más importantes o los que más estudios tienen en realidad. La leche humana es mucho más que nutrición. Fíjense que hay componentes nutricionales de la leche humana que van a hacer que el niño crezca, macronutrientes, proteínas, hidratos, grasas, vitaminas, minerales, y también hay componentes no nutricionales de esa leche humana, que son todos estos componentes bioactivos que la hacen tan diferente a una fórmula artificial. Componentes antimicrobianos, hormonas, factores de crecimiento, antiinflamatorios, enzimas que hacen que la leche humana se digiera mucho más fácil, transportadores que hacen que los micronutrientes tengan mejor biodisponibilidad y se absorban mucho mejor también que los de las fórmulas artificiales. Como dijo Flor, también la leche humana se va a ir modificando según distintos componentes, como por ejemplo factores fisiológicos, el estadio del día, el estadio de lactancia, el estadio de enfermedad, factores que tienen que ver con el recién nacido. Es diferente la leche humana de una mamá que tiene un recién nacido varón que un recién nacido mujer, el género, el peso de nacimiento, la composición corporal de este infante, factores del desarrollo como la alimentación a libre demanda o el tiempo de alimentación, y muchos factores maternos. La dieta materna, la edad materna va a modificar esta composición, el índice de masa corporal, la etnia, la ganancia de peso que tuvo durante el embarazo, las enfermedades metabólicas. No es lo mismo la composición de una mamá que tiene diabetes que la que no, que tiene enfermedad celíaca que la que no, y la actividad física, ¿sí? La realización de actividad física en la mamá también va a modificar esta composición. Además, la vía de parto es diferente de la microbiota de una leche de una mamá que tuvo parto vaginal o por una cesárea electiva o una no electiva. Si tuvo trabajo de parto, se asemeja más a la de parto vaginal. La edad gestacional al momento del parto también no es lo mismo la leche de una mamá de un bebé prematuro que de uno de término. La administración de antibióticos en esta mamá también modifica la microbiota de esta leche humana, y si la mamá tuvo, por ejemplo, una mastitis, también se modifica. Hay agentes antimicrobianos, hay agentes, dijimos, antiinflamatorios, acá les muestro algunos, hay agentes inmunomoduladores que van a cumplir diferentes funciones, y además tiene un montón de células y microbios, sí, que van a formar esta microbiota, que sería la ideal dentro de lo que es la leche humana, y que va a variar según los diferentes factores que dijimos anteriormente. La leche humana tiene un proteoma, es decir, proteínas que son totalmente específicas y diferentes a la leche de vaca. Se han aislado 2.698 proteínas diferentes en la leche humana, que cada una va a cumplir una función diferente. Hay caseínas, predomina la proteína del suero. Dentro de las proteínas del suero tenemos proteínas que tienen función nutricional, como la lactoalbúmina, la albúmina sérica, otras que actúan en la defensa inmunológica, como es la lactoferrina, la lisozima, las inmunoglobulinas, y otras que actúan a nivel neurológico también, como por ejemplo la osteopontina, ¿sí? Bueno, la lactoferrina también. Como les decía, entonces tienen funciones diferentes, algunas nutricionales, otras de digestión y absorción de nutrientes, otras para el desarrollo intestinal, para la defensa del huésped, como prebióticos,
y en la cognición para la mejora del aprendizaje. Tiene inmunoglobulinas, dijimos, la que predomina en la leche humana, sobre todo en el calostro, es la inmunoglobulina A, ¿sí? Fíjense en el grafiquito, no sé si se llega a ver, no, hay más cantidad de inmunoglobulina A, el 90% de la inmunoglobulina de la leche humana es de inmunoglobulina A, y después va descendiendo la cantidad a medida que avanza la lactancia, pero de todas maneras es significativo. Y tiene exosomas o lactosomas, que son esas pelotitas que ven ahí abajo, que son como pelotitas que llevan adentro material genético que transfieren, ¿sí? Material genético en forma de microARN de la mamá al bebé, ¿sí? Se encuentran tanto en el calostro como en la leche madura y se originan en el epitelio mamario. Estos microARN o esta información materna en forma de ARN abandona las células epiteliales de la mamá y se incorpora, ¿sí?, al ADN cromosómico de las células del hijo. Es decir, se transfiere genética también a través de la leche materna. Y lo más interesante es que hay diferentes microARNs en la leche de una mamá de prematuro que en la leche de una mamá de término. Los microARNs que hay en la leche de una mamá de prematuro están más diseñados para favorecer el neurodesarrollo, ¿sí? Teniendo en cuenta que los bebés prematuros tienen mayor vulnerabilidad en lo que es el neurodesarrollo. Hay oligosacáridos, que también se aislaron más de 200 tipos diferentes que no están en la leche de vaca, si bien las fórmulas artificiales ahora nos hacen la publicidad de los probióticos, ¿sí?, y los prebióticos. En la leche humana tenemos más de 200 diferentes que obviamente la industria no logra replicar, cada uno también con una función diferente. Tenemos células madres, estas células similares a la del cordón umbilical, que se guarda el cordón por las células madres. Bueno, la leche humana tiene también un montón de células madres pluripotenciales que en forma in vitro se pueden convertir en cualquier tipo de células, en células adiposas, condrocitos, osteoblastos, en células neuronales, en cardiomiocitos, ¿sí? Hay más en el calostro que en la leche madura, pero hay aproximadamente entre 10.000 y 13 millones de células madre por mililitro de leche humana. Entonces siempre decimos que un niño que es amamantado está como en un permanente trasplante, ¿sí?, donde estas células madres llegan a los diferentes órganos y tejidos y van a ir restaurando todas estas estructuras dañadas que va teniendo el niño en forma permanente. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la leche humana? Sobre todo para el prematuro, porque me tocó hablar del recién nacido prematuro, son un montón. Primero, obviamente, la leche de la propia mamá como primera opción. Como beneficios, disminución de la morbilidad en estos recién nacidos prematuros, además disminución de los costos, como vamos a ver, saben que un niño en neo tiene un costo altísimo, ¿sí? Si disminuimos las morbilidades, también logramos disminuir los costos. Acá podemos ver cómo es la mortalidad relacionada con el inicio de la alimentación con leche materna. Si empezamos la alimentación con leche materna en la primera hora de vida, el porcentaje de mortalidad es de un 0,7%, y si más nos demoramos en iniciar o incorporamos fórmulas artificiales, el porcentaje de mortalidad es mucho mayor. ¿Sí? La evidencia nos dice que el 16% de las muertes se previenen si se da leche materna el primer día de vida, ¿sí? Después, esta publicación también nos muestra cómo una dieta exclusiva con leche materna comparada con fórmulas artificiales en los recién nacidos prematuros tiene una disminución de estas comorbilidades, de estas morbilidades de forma estadísticamente significativa. Fíjense, enterocolitis necrotizante, los alimentados con fórmula casi un 17%, con leche humana un 7%. La mortalidad también, la displasia broncopulmonar, la retinopatía, el ductus arterioso y la sepsis de inicio tardía, todas estadísticamente significativas si alimentamos con leche humana. En la sepsis dijimos entonces que tenía un gran impacto y además lográbamos disminuir los costos, se enferman menos, gastamos menos dentro de la internación, y todos los efectos van a ser dosis-respuesta, es decir, mientras más leche doy, más porcentaje de leche humana recibe ese niño, las enfermedades van a ser menores, o el efecto va a ser mayor. Sobre todo durante los primeros 28 días de vida, ¿sí? El inicio tiene que ser precoz. Cada 10 mililitros por kilo adicional de leche humana se disminuyeron las probabilidades de sepsis en un 19%, según nos muestra este estudio, y también mientras más porcentaje de leche humana recibían, menor eran los costos por este tratamiento. También en la displasia broncopulmonar lo mismo, ¿sí?
un 9,5% en reducción del riesgo de la displasia por cada aumento adicional de un 10% de leche humana hasta las 36 semanas. Y aquí en este cuadrito podemos ver también que 0, 1 a 24 y así el número era los mililitros por kilo de leche humana que recibía. Los que recibían más cantidad durante las primeras 4 semanas de vida tenían estadísticamente significativa menos displasia broncopulmonar y menos displasia severa. ¿Sí? La leche humana también es indispensable para el neurodesarrollo. ¿Sí? La exposición a la leche humana se asocia con un aumento en el índice de desarrollo mental y en el índice de desarrollo psicomotor, en el índice cognitivo, verbal, visual, en el volumen cerebral total y regional, en la microestructura de la materia blanca y en la conectividad estructural y funcional. A mí siempre me gusta poner esta foto porque muestra claramente, ¿sí?, cómo es un cerebro a las 24 semanas, a las 27 y a la edad de término. Nosotros en la NEO tenemos prematuros de 24 semanas, de 27, ¿sí?, y a través de todas las intervenciones que se realizan en forma externa, entre ellas las nutricionales, tenemos que lograr llegar a la edad de término con un cerebro con todas esas fisuras y circunvoluciones, ¿sí? Y el uso de leche humana es una, sin duda, de las estrategias más eficientes, más efectivas, más económicas, ¿sí?, que podemos utilizar para lograr este neurodesarrollo. La exposición temprana a la leche materna modifica la conectividad cerebral en los prematuros. Este estudio también nos muestra los dos gráficos, tanto el A como el B. Los niños recibían, ¿sí?, leche humana, más del 75% de los días de internación recibieron leche humana cuando fueron prematuros y estuvieron internados. Pero en el segundo gráfico, no sé si ven el B, que hay muchísima más conectividad de estos sistemas neuronales, hay más nodos, más bordes, eran aquellos que habían recibido más del 90% de los días de internación leche humana. Entonces fíjense también cómo están dosis dependientes, ¿no? Más cantidad de días, muchísimos más conexiones neuronales. También hace efecto a largo plazo, ¿sí? En este caso, en este estudio, evaluaban el desarrollo cerebral y los resultados neurocognitivos a los 7 años de edad en niños que habían nacido prematuros, con menos de 30 semanas de gestación, y en los primeros días de vida se evaluaba la cantidad también de leche humana que había recibido más del 50% de la ingesta enteral con leche humana. Y se vio que a la edad de término, aquellos que habían recibido más del 50%, tenían la resonancia magnética en mayor volumen de materia gris profunda, 0,15 centímetros cúbicos por día, y a los 7 años de edad resultados significativos, es decir, mayor coeficiente intelectual 0,5 puntos, matemáticas 0,5 puntos, memoria de trabajo 0,5 puntos y función motora 0,1 punto. Pero además evaluaron qué pasaba si se continuaba con la lactancia materna, y se vio que por cada mes adicional de lactancia materna observó un aumento de 4 puntos en la puntuación de coeficiente intelectual verbal a los 7 años, y fue mucho mayor, 8 puntos, el doble, cuando fue lactancia materna exclusiva al alta, ¿sí? Dijimos que ahorrábamos costos también porque se reduce mucho el riesgo de enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es una de las patologías más habituales dentro de la neonatología, y se puede ver que por cualquier cantidad de fórmula recibida durante los primeros 14 días de vida aumenta el riesgo de enterocolitis necrotizante 3,5 veces, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con un prematuro? ¿Por qué tiene tanto riesgo de tener enterocolitis necrotizante? Es mucho más susceptible porque tiene un pH gástrico alto, tiene una inmadurez de las enzimas proteolíticas, como vemos acá arriba, una permeabilidad intestinal alterada, hay traslocación bacteriana, una microbiota alterada, ¿sí? Tienden a tomar la misma microbiota que hay dentro de la incubadora, que no es la mejor, ¿no? Sabemos que las bacterias que hay dentro de la neo no son las habituales, las mejores. Tienen alterada la barrera mucosa, tienen un factor agregador de plaquetas que produce una respuesta inflamatoria muy alta, tienen invasión bacteriana y tienen una inmadurez en la mucosa y en la inmunidad. ¿Qué es lo que hace la leche humana frente a todo esto, ¿sí? Para prevenir justamente el riesgo de enterocolitis necrotizante? Como podemos ver, disminuye el pH gástrico, ¿sí? Y aporta enzimas para facilitar la digestión. Disminuye también la permeabilidad intestinal, entonces hay menos invasión bacteriana. Aportan una microbiota beneficiosa, entonces me cambian esta microbiota intestinal. Aporta oligosacáridos, que hace que esta barrera mucosa sea óptima, ¿sí?
previene la invasión bacteriana, aporta acetilhidrolasa que va a bloquear ese factor activador de plaquetas que me llevaba al riesgo de enterocolitis necrotizante, madura la mucosa intestinal e incrementa la motilidad intestinal. Es decir, que ataca todos los frentes de susceptibilidad de la enterocolitis necrotizante. Y también hablamos mucho de composición corporal. Se está estudiando mucho a adultos que habían sido prematuros y se ha visto, como vemos en este estudio, que todos estos adultos que nacieron prematuros en general tienen más riesgo de hipertensión arterial, diabetes, falla cardíaca, desórdenes en los lípidos, una enfermedad renal, apnea del sueño y otras causas de mortalidad que aquellos que no fueron prematuros. Entonces se trata de buscar la causa de por qué. Algunas hipótesis son porque hay alteración de órganos y sistemas en una etapa crítica, nacieron antes, no se desarrollaron adecuadamente, pudieron haber recibido una nutrición inadecuada, ¿sí? Deterioro del crecimiento y sobre todo se hace hincapié en la composición corporal, ¿sí? La composición corporal de un prematuro es diferente al de un adulto. Entonces esto podría llevar a todas estas alteraciones, ¿sí? Acá hay varios estudios que muestran en los prematuros, en los adultos que habían sido prematuros, como hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, hay 0,5 kilos de tejido adiposo abdominal interno mayor que a los que no habían sido prematuros, lípidos intrahepatocelular 3 veces mayores, más presión arterial, más diabetes, ¿sí? Y más riesgo de cardiopatía isquémica. ¿Qué pasa con la leche humana? Todos los estudios nos muestran que la leche humana modifica la composición corporal. Aquellos niños alimentados con leche humana mientras son prematuros tienen más porcentaje de masa magra, masa muscular, y no tanta masa grasa como cuando se los alimenta con fórmula. Entonces, al alimentarlos con leche humana, logramos cambiar esa composición corporal y evitar a futuro todas estas enfermedades metabólicas. Ahora, si no contamos con leche de la propia mamá, que es la ideal, nosotros acá, porque no tenemos banco todavía, tenemos que recurrir a las fórmulas. Pero si contáramos con un banco de leche, como tiene otras provincias, y que sería lo ideal, podemos ver qué beneficios tiene esta leche humana también dentro de la alimentación del prematuro, de esta leche humana pasteurizada de banco. Van a tener una clase de banco, así que van a saber de qué se trata. La evidencia nos muestra que la leche humana pasteurizada de banco disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante si la comparamos con las fórmulas artificiales. Voy a pasar rápido porque queda poco tiempo. Mejora la tolerancia alimentaria. Está comprobado que todos los servicios que cuentan con leche humana pasteurizada de banco se animan a alimentarlos mucho más rápido a los chicos, queda menos tiempo de dieta cero, porque si no tengo leche de la mamá, voy a la segunda opción y no tengo que ir a una fórmula que a veces nos da un poco de miedo. También hay menos riesgo de displasia broncopulmonar, hay varios estudios que muestran menor riesgo de displasia broncopulmonar. Lactancia materna alta más alta. Antes se tenía miedo, si pongo un banco de leche, la mamá no va a ir a sacarse leche porque total tiene leche de banco. Nada que ver, la evidencia muestra todo lo diferente. Acá comparaban un centro antes de contar con un banco y después de contar con un banco, y como podemos ver, mucho mayor el porcentaje, 74% después de contar con el banco, 34% antes, ¿sí? La microbiota, nos dicen, pero la pasteurizamos, perdemos todos los microorganismos beneficiosos, y entonces, ¿qué hacemos? Se ha comprobado también que si yo tengo un poquito de leche de la propia mamá, y uso leche de banco para complementar, si inoculo, es decir, mezclo la leche de la propia mamá con esa leche de banco, según unas estrategias que se aplican, puedo lograr la misma composición de microbiota en esa leche de banco, ¿sí? Entonces, inoculándola, también personalizo la microbiota de esa leche humana. Además, se ha visto que la microbiota intestinal de recién nacido prematuro alimentado con leche pasteurizada de banco es bastante similar al alimentado con leche de la propia mamá si lo comparamos con las fórmulas artificiales. Entonces también logro cambiar la microbiota intestinal del niño. Como otros beneficios, se ha visto también en pacientes con gastroquisis o atresia intestinal que aquellos alimentados con leche humana pasteurizada llevaba a menos, obviamente al alta con menos fórmula, y en estos bebés con gastroquisis o atresia de intestino delgado, menor duración de la estadía hospitalaria y de días de vía central, y también en el uso de leche humana para reducir la inflamación intestinal después de un trasplante de médula ósea. También se comprobó que si se usaba leche humana pasteurizada, leche de la propia mamá, antes del trasplante y posteriormente, también los resultados eran mucho mayores, que había menos marcadores de inflamación intestinal que aquellos alimentados con fórmula.
¿Qué estrategias tenemos de uso de leche humana dentro del ANEO? La calostroterapia, ya se me ha acabado el tiempo. La fortificación de la leche de la propia mamá y la lactancia al alta. Como calostroterapia ya sabemos lo que es la mayoría, que es agregar unas gotitas del calostro de la propia mamá dentro de la cavidad oral en el recién nacido. De esta manera logramos disminuir un montón de comorbilidades, modificamos la composición directamente a nivel de la saliva y la sangre en el recién nacido, se ve mayor inmunoglobulina, ¿sí? Menos interleuquinas proinflamatorias y más inmunoreguladoras. También logramos cambiar la microbiota de la boca de este bebé, que habíamos dicho que si no se asemeja a la que tiene la incubadora, entonces se vio que también logramos mejorar esa microbiota. Menos tiempo para alcanzar las tomas enterales completas, ¿sí? Muchos menos días, 10 días menos o 4 días menos en otros estudios comparado con fórmula. Reducción de la estadía hospitalaria, se van antes de alta, también en forma significativa, 15 días menos. Disminuye el tiempo con CPAP o con oxígeno y disminuye la incidencia de neumonía asociada a ventilador, ¿sí? Y en este metaanálisis muestra también una disminución de la enterocolitis, de la sepsis, bueno, como dijimos, estadía hospitalaria, nutrición enteral completa, neumonía asociada a ventilador y mejoran las tasas de ganancia de peso. Además, reduce los costos, porque dijimos disminuye estas comorbilidades, reducción de costos. Y mejora la lactancia maternal alta, ¿sí? Bueno, también es importante, que esto siempre lo nombramos, estimular el gusto y el olfato en este recién nacido prematuro. Además de poner esas gotitas en la boca, debemos acercar en una gasita embebida a las fosas nasales la leche de la propia mamá para empezar a estimular el olfato, que es sumamente importante. Cada vez hay unos estudios al respecto para reducir el tiempo de transición a la alimentación oral e incluso la alimentación parenteral se reduce también de esta manera. Esto aquí lo hacemos también, se ha visto que, como dijimos, la leche humana tenía células madres, entre ellos neurotrofinas, que son células exclusivas para restaurar las estructuras cerebrales dañadas. Se logra que en aquellos pacientes que ya tienen una hemorragia intraventricular severa, grado 3 o grado 4, bueno, hay una hipótesis de que si agregamos leche humana intranasal en estos pacientes de determinada forma, esta leche humana intranasal atravesaría la barrera hematoencefálica e iría a restaurar y mejoraría los resultados en el tratamiento de estas hemorragias cerebrales severas, entonces como otra opción, ¿sí? Fortificación, esto voy a hablar poquito, solo decirles que la leche humana es la ideal para todo recién nacido, pero en el prematuro sí o sí tenemos que fortificarla porque no llegamos a cubrir los requerimientos nutricionales, así que se usan fortificadores de leche humana. Sí, en todo recién nacido menor a 1500 gramos debemos fortificar. Paso rápido, hay diferentes estrategias. Esto, hablando de leche humana pasteurizada de banco, también podríamos jugar un poco, así como fortificamos la leche del prematuro, podríamos adaptar la leche de banco si contáramos con ella. Por ejemplo, sacarle la grasa, desnatarla para pacientes con kilotórax neonatal y no tener que ir a recurrir a una fórmula como es la monogen, que sale hoy por hoy, no sé, 400.000 pesos y nomás, ¿no? 800, creo que habíamos visto 1.000 pesos cada lata, ¿sí? En Mendoza nosotros desnatábamos leche humana, le sacábamos la grasa y se la administrábamos a los pacientes con kilotórax. Elegir leche humana con baja acidez dórmica para pacientes que tienen una hipofosfatemia. Podríamos usar alta en calorías para los chicos que no crecen adecuadamente o alta en proteínas para prematuros extremos. O calostral para iniciar la calostroterapia, entre signos, porque también hay algunos estudios que muestran que podría llegar a usarse leche humana pasteurizada de banco para la calostroterapia. Y la lactancia al alta, bueno, lo sabemos, deberíamos irse con teta, pero muchas veces cuando son prematuros muy extremos, o con una restricción del crecimiento, o un displásico broncopulmonar que tiene una restricción hídrica, muchas veces necesitamos fortificar, para seguir fortificando esa leche materna, así que se enseñan diferentes estrategias a la mamá para que le dé la teta y para que además se extraiga su propia leche y se la fortifique de alguna manera, ¿sí? Lo paso rápido porque si no me quedé sin tiempo. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Con el micrófono se pregunta. Esta letra no la veo. La cámara. Que no habría que sacar.
¿Se sabe cuáles son las trabas o los motivos por los cuales no hay banco de leche en las maternidades? Si es por tema de costo, tecnología, iniciativa. Sí, plata. Decisión política. Plata y decisión política. En la realidad es que, bueno, Ya demostraste con lo que te abarataste. se abaratan costos y realmente es una decisión política que yo trabajé 15 años en el Banco de Leche Humana de Mendoza, 10 años en realidad en el Banco de Leche Humana de Mendoza, y en realidad es una decisión política que es una súper chapa política. Uno por ahí no entiende por qué no se hace, porque es todo lindo, es solidaridad, bebé chiquitito, mamá donante, disminución de la mortalidad infantil. Entonces, en general, en las provincias en las que hay bancos, cuando hay resultados feos y uno quiere mostrar algo lindo, lo primero que se hace es mostrar los resultados del banco. Así que bueno, ojalá se logre hacer. Pero bueno, es básicamente eso. Bueno, ahora ya tenemos el break, pero cuando habla de enterocolitis, habla todo, es mortalidad. El chico se muere, o sea, tiene una enterocolitis, el chico se muere, tiene una sepsis, se muere. Ayer tuvimos una charla sobre los respiradores más avanzados que hay en el país, que son unos respiradores sumamente carísimos, que los tenemos, gracias a Dios, que nos mejora la forma de ventilación de manera extraordinaria. Pero, por ejemplo, todo lo que dijo Jessica es la demostración científica, está demostrado científicamente. Al principio, cuando empezamos con el comité de lactancia, y era una cuestión más intuitiva, Jessica nos trae toda esa evidencia que es irrefutable y que trae los beneficios y que tendría que convencer a las autoridades y a todos para lograr ese banco de leche que es fundamental, porque no es solamente enterocolitis y las patologías, son muertes que se evitan con la leche de madre. Bueno, 10 minutos de break y seguimos. Gracias. Hay que concientizar para ganar. Dale el micrófono. No, me refería a que en la gestión hay que garantizar que para ganar hay que invertir. Antes de retirarse, el que no dio el presente, allí en la entrada vamos a estar para que lo hagan. Bueno, en honor al tiempo vamos a continuar, ya tuvieron el recreo. Ahora vamos a estar con Emil Cettini, que es licenciada en obstetricia, trabaja aquí en el Hospital Iturraspe, con aspectos anatómicos y funcionales de la glándula mamaria. Bienvenida, Emil. Bueno, ¿estamos para arrancar? Ya que por las dudas se escucha bien, porque ya... Bueno, como dijo Andrea, vamos a arrancar con lo que es anatomía y fisiología, que es una parte importante como para poder después tener herramientas y fundamentos cuando hay alguna complicación o lo que fuese, para ir a la raíz del problema para poder solucionarlo. Bueno, entonces, como dije recién, el conocimiento es fundamental para comprender el proceso del amamantamiento. La glándula mamaria es el único órgano que no está completamente desarrollado desde el nacimiento, sino que a medida que va pasando el tiempo, siempre va surgiendo modificaciones como de tamaño, forma, funcionamiento, hasta el embarazo y la lactancia, que ahí es su máximo desarrollo. Y después, involución. Y la principal función es sintetizar, secretar y proporcionar la leche al recién nacido. Bien, en cuanto a la ubicación, la glándula se encuentra en la cara anterior y superior del tórax, va desde la segunda hasta la sexta costilla y desde el borde externo del esternón hasta la línea axilar media. Abarca el músculo pectoral mayor, menor y serrato anterior, y la parte
superior que se irradia hacia la axila se denomina cola de Stenning. Ahí alguien preguntó algo. En cuanto al tamaño y forma va a variar, va a depender mucho de cada mujer, de cada raza, también de la calidad de la mujer, de la genética. Como vemos, hay infinidad de formas y tamaños. Tenemos que recordar que el tamaño siempre va a estar exento del tejido graso, sino que no de la capacidad, digamos, de esa glándula de producir, que es importante. Este es un mito que quizás después podemos hablar, de que la mayoría piensa de que por ahí el tamaño del pecho condiciona a la cantidad de leche que después va a producir, cuando en realidad no es así. Y en cuanto al peso, en una mujer no gestante, la glándula va desde 150 a 200 gramos. En la gestación aumenta y en la lactancia, como dijimos, tiene su mayor reproducción, llegando a un peso de 600 a 800 gramos. En cuanto a la estructura externa, tenemos la piel, que va a rodear, la areola, que es la parte que es circular más oscura, con sus glándulas de Montgomery, y el pezón, que está en el centro más o menos de la parte superficial, que es donde tienen todas las terminaciones nerviosas. En cuanto a la areola, como dije, es la zona hiperpigmentada. Esta no sé, creo que no tiene... No tiene puntero en cabeza. No, bueno. La parte circular, digamos, que durante el embarazo y la lactancia se hiperpigmenta, utilizando esto como para el bebé, digamos, que pueda, cuando una vez que nace, tomar como guía la areola para llegar al pecho y poder comenzar con la lactancia. La areola promedio mide entre 15 a 16 milímetros, también se agranda durante el embarazo y la lactancia, y la piel en esa parte es bastante elástica, ¿sí? Tanto del pezón como de la areola. Posee los tubérculos de Montgomery, que son esas pequeñas protuberancias que están alrededor, que lo que van a hacer es segregar una sustancia que va a mantener lubricada, digamos, la areola y el pezón, y la va a desinfectar, ¿sí? Como dice abajo, protegen contra el estrés mecánico de la succión y la invasión patógena. Estas glándulas que van a secretar esta sustancia también van a cumplir una función olfativa para el bebé. Se dice que este líquido tiene olor, esa sustancia, perdón, aceitosa, tiene un olor al líquido amniótico, entonces también ayuda al bebé, junto con el olfato, a poder llegar hasta el pecho. Todo lo que hace es favorecer la primera prendida luego del nacimiento. Se dice también que hay mayor cantidad de tubérculos en la parte superior de la areola, justamente que es donde el bebé posiciona su nariz, y van de más o menos de 1 a 15. Está demostrado también que mientras mayor glándulas de Montgomery haya, hay una mayor prendida de pecho precoz, mayor aumento de peso en los primeros días del recién nacido, y una mayor adhesión a la lactancia en las madres que tienen un primer hijo. En cuanto al pezón, también varía en tamaño y forma, crece durante el embarazo y la lactancia. Como dije hoy, contiene numerosas fibras musculares que al tocarlo, digamos, claro, sí, no me sale la palabra exacta, pero bueno. Lo de la erección, perdón. Origina la erección del mismo frente a algún estímulo, digamos. La piel es rugosa y pigmentada, y la función es estimular el pezón al bebé para que pueda arrancar a succionar. Hay diferentes tipos de pezón, como sabemos. Recordar que el pezón no condiciona la prendida del pecho, no condiciona el acople, si bien los pezones umbilicados, que es el primero, por ahí pueden generar un poco más de dificultad a la hora del acople. Tenemos que recordar que el bebé no solo se prende del pezón, sino que también va a agarrar parte de la areola, que es donde termina de realizar su acople. Entonces, no debería terminar siendo un problema, aunque sí por ahí requiere un poco más de constancia, de atención,
y dedicación. Pezón umbilicado, pezón plano y pezón protráctil, que por ahí es el que más nos puede ayudar, entre comillas, para el momento de la lactancia por el estímulo que genera en el recién nacido. Bien, en cuanto a ¿alguna pregunta ahí? Bien. En cuanto a la estructura interna, tenemos que la glándula mamaria tiene 3 tipos de tejido, ¿sí? Vamos a hablar de los 3, el glandular de tipo túbulo alveolar, el conectivo o conjuntivo y el adiposo. En cuanto al tejido glandular, va a estar conformado por los alvéolos y los conductos, donde la leche se va a producir y se va a transportar hasta el pezón para que pueda llegar hasta el recién nacido. Este tejido es el que más prolifera durante el embarazo y la lactancia, que es lo que hace el crecimiento del pecho, ¿sí? No de por sí el tejido adiposo. Se vio que 65% del tejido glandular se encuentra a 30 milímetros de la base del pezón. Antes se creía que era todo por igual, pero los estudios más recientes nos hablan de esto. Y en esa parte es donde menor grasa se encuentra también. Aquí tenemos el alvéolo, que es donde la leche se va a producir. Está compuesto por células epiteliales y células mioepiteliales por fuera. Por dentro las epiteliales, que van a ser las secretoras, las encargadas de producir la leche, y por fuera las células mioepiteliales, que van a ser las contráctiles, que van a hacer que la leche, digamos, pueda ser eyectada, porque si no quedarían dentro del alvéolo y no llegarían a los conductos para la succión. Cada célula actúa como una unidad productora de leche. Acá lo tenemos un poquito más ampliado, lo mismo, las células epiteliales y las células mioepiteliales por fuera. La función principal, bueno, tenemos los conductos que van a conectar desde el alvéolo hasta el pezón, que es la de transportar, no almacenar la leche. Antes se creía que la leche quedaba también almacenada dentro de los conductos, y ahora ya sabemos que no, que los conductos solo transportan la leche desde el alvéolo hacia el pezón. Los conductos se ramifican cerca del pezón y aumentan su diámetro en el momento de la inyección, más o menos un 58%. Antes se hablaba de los senos lactíferos, que justamente es ese ensanchamiento que se produce, que después se vio que solo es en el momento de la inyección. Entonces, los alvéolos, que hay más o menos entre 10 y 100, forman un lobulillo. Entre 20 y 40 lobulillos van a formar un lóbulo, y la glándula tiene en total entre 4 a 18 lóbulos, más o menos un promedio de 9. Ahora después yo les voy a mostrar una foto, y acá se ve, pero no se alcanza a identificar bien, que tenemos los lóbulos, que es lo más grande, los lobulillos son más pequeños, y adentro están los alvéolos. Acá se ve un poco mejor el lóbulo, que es lo más grande, los lobulillos, que es lo más chiquito, y los alvéolos adentro. ¿Por qué es importante saber esto? Porque después, cuando hablemos de fisiología, necesitamos entender qué es lo que está sucediendo con la succión del recién nacido. Tenemos el tejido conectivo o el conjuntivo, que es el que conecta los lóbulos y que le va a dar el sostén a la mama. Ahí se encuentran los ligamentos de Cooper. Y el adiposo, como dije, que es la grasa que se encuentra en el pecho, en la mama, y tiene 3 áreas: la subcutánea, la interglandular y la retromamaria. Esto es lo que ya dijimos hoy. Rápidamente, la irrigación de la glándula arterial proviene de las arterias mamarias internas y de las arterias axilar y torácicas. La venosa desemboca en las venas axilar y mamaria, y la sangre, lo importante saber, es que provee los nutrientes y hormonas para producir la leche. Y los linfáticos desembocan en los ganglios axilares y en el grupo subescapular. La inervación es escasa, está localizada principalmente en el pezón y en la areola, que es donde nos va a servir, digamos, para llevar la información al cerebro para que se pueda desencadenar la producción de las hormonas necesarias para la producción de la leche. Derivan de la cuarta, quinta y sexta, de los cuartos, quinta y sexta nervios
costales, y es fundamentalmente sensitiva y simpática. Esto, lo que hablamos de que hay de nuevo y viejo en lo que es la anatomía, antes se creía que los conductos se ramificaban por igual en toda la glándula, y después se vio de que los conductos se ramifican más cerca del pezón. La descripción convencional que hablábamos antes de los senos lactíferos no existe, que se decía esto que está acá, se denominaba seno lactífero, y en realidad no, es solo el ensanchamiento que se produce cuando se produce el reflujo de eyección. Se encuentra el tejido glandular muy cerca del pezón, como dijimos, unos 30 milímetros, y la grasa subcutánea es mínima en la base del pezón. Bien, necesitamos saber todo esto como para arrancar con la fisiología. Sabemos que el desarrollo mamario va desde la embriogénesis hasta su involución, en donde vamos a hacer hincapié es en la mamogénesis y en la lactogénesis, que es lo que sucede durante el embarazo, preparándose para la lactancia. Dentro de la mamogénesis tenemos la mamogénesis 1 y la mamogénesis 2. En la mamogénesis 2 ocurren las modificaciones gestacionales, la glándula se prepara, digamos, para la secreción de leche con la intervención de todas estas hormonas, progesterona, estrógeno y demás. La acción de todas estas van a hacer que la glándula se prepare para estar lista para la lactancia. Proliferan las células ductales y alveolares, disminución del tejido adiposo, dilatación de las venas superficiales, aumento y pigmentación de la areola y pezón. En la mitad del embarazo, estructura definitiva del árbol ductal, crecimiento de las glándulas de Montgomery, todo lo que hablamos hoy más o menos rápidamente. Y hacia el nacimiento, la ramificación y la proliferación de los alveolos, disminuyendo la velocidad hacia el último trimestre. Hay producción de calostro con mayor frecuencia en el último trimestre, pero a partir del segundo trimestre ya puede encontrarse calostro. En la lactogénesis tenemos etapa 1, etapa 2 y etapa 3, o etapa 4 de galactopóyesis. La etapa 1 va desde la mitad del embarazo hasta el segundo día del puerperio, la etapa 2 desde el tercer día hasta el octavo, y la galactopóyesis, o etapa 3 va desde el noveno hasta el tiempo que dure la lactancia. Dentro de la lactogénesis 1 hay aumentos de prolactina que están bloqueados por el lactógeno placentario, la progesterona y los estrógenos. Gracias a eso, digamos, no hay producción de leche durante el embarazo. Se dice que el recién nacido, cuando está listo para el nacimiento, manda una señal al cerebro para que todo empiece a acomodarse para el nacimiento y para estar listo para la lactancia. Una vez que el recién nacido nace, hay una caída de la progesterona, ¿sí? Y aumentos de niveles de estradiol. Y 24 horas a 48 horas previas al parto, como dijimos hoy, inicia por esto de la señal que manda el recién nacido a liberar prolactina y oxitocina en mayor cantidad. Esto me parece importante remarcar que una vez que sale la placenta, tanto sea parto o cesárea, como dijimos, los niveles de estrógeno, progesterona y lactógeno placentario disminuyen para que la prolactina pueda comenzar su trabajo. A veces pasa de que esto se retrasa porque quedan algunos restos placentarios, por una cesárea, de diabetes tipo 2, por analgesia en el parto. Todas son cosas que pueden llevar a predisponer que la prolactina, digamos, esté un poco más reducida en cantidad, entonces la lactogénesis 2 por ahí no se da como debe. A veces nos preguntamos por qué, bueno, algunas de estas cuestiones pueden suceder. Es importante recordar que tanto parto como cesárea, una vez que la placenta sale, toda esta producción hormonal se activa, no es que porque la paciente tuvo una cesárea, la producción de leche va a ser menor, ¿sí? Sino que una vez que la placenta sale, todo el circuito hormonal empieza a suceder y debemos dar. O sea, todo sigue su curso más allá de que sea una cesárea. Porque lo que se escucha habitualmente es esto de la mujer que tiene parto por cesárea no tiene leche.
Claro, que el estímulo fundamental, como vamos a ver al final, es la succión del vacío masivo. Y el COPAP es necesario, también ayuda mucho. Bien, y el contacto piel a piel. Como dije, la etapa 2 inicia la secreción abundante de leche, que generalmente se inicia en el tercer día posparto, puede verse retrasada por eso que acabo de decir. El periodo posparto se caracteriza por niveles elevados de prolactina. Y bueno, luego la secreción va a pasar del control endocrino a un control autocrino. Ya cuando la lactancia está instalada, no va a depender tanto, si bien obviamente necesitamos de las hormonas para que todo tenga su funcionalidad, va a depender un poco más del control de cada mama, porque va a aparecer el factor inhibidor lácteo, que es una proteína que se encuentra en los pechos, que es la que va a marcar un poco la producción del pecho. Por ahí pasa de que un bebé toma más de uno del otro, o toma solo de un solo pecho, y por qué el otro no se congestiona, no hace una masitis y demás, justamente porque se activa esta proteína que al no vaciar el pecho, no deja que la producción se dé de ese lado. ¿Se entendió? Bien. Y la galactopólisis, como dije, es la etapa 3, que se va a extender durante todo el tiempo que dure la lactancia. Acá sí va a depender, como dijimos, del control autócrino, y es súper fundamental la frecuencia, la duración y la intensidad de la succión, que vamos a ver que es el motor de todo lo que sigue a continuación. Dentro de la fisiología tenemos dos hormonas que son las encargadas de la producción y la secreción de leche, que son las más importantes, que una es la prolactina y